significa y él llamó. Nosotros vemos en Levítico capítulo 1, versículo 1, que dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Nosotros vemos que Dios antes hablaba desde el monte, en Éxodo, pero ahora en Levítico ya no habla desde el monte, habla desde el tabernáculo. Entonces eso es alguna diferencia bien importante, ¿no? En Éxodo Dios nos saca, Él nos libera, nos redime y nos salva. Y en Levítico lo que hace Dios es que nos muestra para qué hizo todo eso en Éxodo. Nos muestra para qué nos sacó, para qué nos libertó, para qué nos redimió y para qué nos salvó. Y la respuesta es para tener comunión con Él. Entonces, ¿cómo es esto de tener comunión con Él? Él nos enseña cómo venir a Él, cómo vivir delante de Él. Y eso es algo prioritario en nuestra vida, algo muy importante, la comunión y cómo hacerlo. Entonces, de esa comunión con Dios es que nosotros nos recargamos, se recarga nuestra fe, se recarga nuestra fuerza, nuestra energía para vivir y afrontar pues todo lo que la vida nos presenta, ¿verdad? Y Dios decide cómo debemos hacerlo, cómo nos acercamos a Él. No tenemos que decidirlo nosotros, Él es el que nos da la instrucción. Nosotros no podemos elegir cómo acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Los seres humanos ignoran cómo se deben acercar a Dios y por eso es que las religiones se inventan. Se inventan reglas, ritos, ceremonias, liturgias, se inventan una cantidad de cosas y así la gente cree que puede acercarse a Dios a través de obras y sacrificios. No, yo agradando bien a Dios, yo voy para el cielo, yo estoy bien, yo no me porto mal con nadie, yo soy una buena persona, ¿verdad? Pero no es así. Uno tiene que acercarse en los términos de Dios. Y ellos, la gente del mundo, ¿verdad?, que piensa así, creen que como Caín pueden acercarse como ellos creen que deben acercarse. Entonces, por eso es que Dios rechazó a Caín y por eso es que Abel agradó a Dios, ¿ok? También tenemos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también tenemos otro ejemplo dentro del mismo libro de Levítico, en el Éxodo 10, capítulo 10, versículos 1 y 2, ¿verdad? El pecado de Nadab y Abiú. Ellos se acercaron en sus propios términos a Dios. Lo voy a leer, Éxodo 10, versículos 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y se pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Dios nunca les mandó. Nunca les mandó este tipo de fuego. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Nadab y Abiú se acercaron en sus propios términos, hicieron un fuego extraño para Dios que Dios no había ordenado, y murieron. Perdón, yo estoy ¿cuál El Levítico. El Levítico, discúlpame, Levítico. Sí, de hecho yo tengo escrito también aquí Éxodo. Perdón. En Levítico. Sí, perdón. No, está bien. Levítico 10, 1, 2. ¿Ok? Te lo repito por si acaso perdiste un poquito el hilo mientras lo buscabas. Ellos crearon un fuego como un incienso, pero lo hicieron por decisión propia. Quisieron acercarse a Dios en sus propios términos con ese fuego que Dios nunca lo había ordenado hacer así. Y como se acercaron en sus propios términos, Dios los mató, los aniquiló. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos enseña la religión? Que todo el mundo, bueno, ¿qué nos enseñan otras religiones, digamos? O todo lo que no es el cristianismo, porque el cristianismo no es una religión, es más bien una relación con Dios. Las otras religiones dicen que nos debemos portar bien para poder ser aceptados por Dios, y nos dicen que debemos hacer sacrificios para poder ser aceptados por Dios. Entonces, la forma de acercarse a Dios en el Antiguo Testamento era a través de sacrificios de animales, ¿verdad? A través del derramamiento de sangre.
y a través del sacerdote también, porque el sacerdote era el intermediario entre el pueblo y Dios. ¿Ok? En Hebreos lo podemos ver, en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, ya no estamos en la ley, pero en aquel entonces según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y eso era lo que la gente hacía en el tabernáculo, ¿verdad? Los sacrificios y el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Entonces, Levítico nos revela cómo vivir una vida en paz y armonía, que es a través de esa comunión con Dios, pero en esa comunión nosotros tenemos que estar en santidad para poder tener esa comunión con Dios. Entonces, esa naturaleza divina de Dios es la santidad, y la naturaleza del hombre es pecaminosidad, es pecaminosa, digamos. Entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué derramamiento de sangre? ¿Por qué no otra cosa? O sea, ¿por qué es sangre? Aquí vamos a explicar lo que anteriormente estábamos hablando de Caín y Abel. Yo antes no entendía, bueno, ¿y por qué, si los dos hicieron un sacrificio de su manera, por qué uno agradó a Dios y el otro no, ¿verdad? Entonces recordemos que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y ellos presentaron a Dios ofrendas porque Dios les pidió las ofrendas. Y Caín trajo el fruto de la tierra, es decir, el fruto de sus obras, el fruto de su sacrificio, el fruto de su sudor, de su trabajo. Eso fue lo que Caín presentó. Abel, en cambio, entregó un derramamiento de sangre. Él sacrificó un animal y eso fue lo que presentó a Dios, esa ofrenda, ¿verdad? La diferencia fue que Abel se acercó como Dios quería, porque Dios desde el principio ya había ordenado que es a través del sacrificio que se acerca a Él. Por eso Abel agradó a Dios. En cambio, Caín ofreció un fruto de la tierra, o sea, un sacrificio que no era el que Dios había pedido. Por eso fue que Caín desagradó a Dios. ¿Ok? Y de ahí se dice que Caín es el progenitor de todas las religiones, porque todas las religiones siguen sus propios caminos para ser aceptados por Dios. Entonces, otra vez recalcamos, la diferencia fue que Abel se acercó como Dios quería y Caín a su manera, y Dios lo rechaza. ¿Ok? Entonces, cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés, el pueblo, recuerden que dijo, sí, lo vamos a cumplir. Pero después vieron que no podían, era imposible cumplir esos mandamientos, no tenían la capacidad. O sea, por más que querían, como tenían una naturaleza pecaminosa, no podían cumplir los 10 mandamientos. Cuando el pueblo finalmente comprendió esto, ¿verdad? Aquí viene entonces la clave del libro de Levítico, y entonces Dios en Levítico les revela su gracia y le dice al pueblo de Israel, cuando pequen, señores, y desobedezcan los mandamientos, necesitan hacer sacrificios. ¿Ok? Entonces, habían personas de alto poder adquisitivo, habían pues gente de clase media y también la clase pobre. Los de alto poder adquisitivo tenían que traer ganado vacuno u ovejuno, o sea, vacas, toros, becerros, ovejas. Si eran de clase media, presentaban corderos, y si eran de clase pobre, tórtolas o palomillos. Recuerdo que cuando José y María, ellos presentaron como sacrificios palomillos. Sí, entonces, todos tenían que traer un sacrificio al tabernáculo. Y el sacerdote en el lugar santísimo, pues, era que derramaba esa sangre sobre el propiciatorio, ¿verdad? Para la expiación. Entonces, esa sangre cubriría, no eliminaría, cubriría temporalmente los pecados del pueblo de Dios. ¿Ok? Para aplacar el juicio de Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué la sangre, no? Porque Dios escogió sangre para aplacar su ira y su juicio. Entonces, Levítico 17:11 dice, la vida de la carne está en la sangre. O sea, en nuestra sangre está la vida de ese alma, de la soul que tenemos por dentro. Entonces, nosotros vemos que todo lo que funciona mal en nuestro cuerpo, cuando nos sacan la sangre,
todo se ven a sangre. Cualquier, muchas cosas pues pueden ser detectadas, muchas cosas que suceden a nuestro cuerpo, enfermedades, pues la podemos ver a través de un examen de sangre. Esto lo ADN. Esto lo descubrieron los científicos hace muchos años, pero Dios ya en Levítico no los había declarado. ¿Okay? En Levítico 17:11, que dice, les repito, la vida de la carne, o sea, del cuerpo, está en la sangre. ¿Okay? Entonces, la sangre de Cristo no era humana, fue divina. Esto lo discutía con mi mamá, no lo discutía, se lo explicaba a mi mamá en estos días. Fue divina porque Cristo no nació a través del esperma de José, sino que el Espíritu Santo puso esa semilla en el vientre de María para que Jesús no naciera pecador. Si nacía de José, iba a ser pecador como hemos nacido todos nosotros a través de un papá y una mamá. ¿Okay? Pero él tenía que nacer santo y sin ningún tipo de pecado, para que fuera realmente diferente. Y eso era lo que él lo iba a diferenciar. ¿Ok? Entonces, todos los seres humanos desde Adán hemos nacido con un pecado, hemos nacido con una maldición. Y esto lo vemos en Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Otro versículo que avala esto, de que nacemos pecadores, en el Salmo 51, hay un versículo que no tengo el número acá, me disculpan por eso, pero dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz, en esa sangre estaba su vida. Ya explicamos antes que en la sangre está la vida. Y solo la vida del Hijo de Dios podía quitarnos esa maldición con la que nosotros hemos nacido. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué Dios escoge animales? O sea, ¿cómo es eso, no? Nosotros vemos que en el caso de Éxodo se mencionan muchos animales porque Jesús de alguna manera está relacionado con esos animales, ¿no? Y tienen algún parecido a Jesús. Si recordamos a Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús, cuando él presentó a Jesús, que Jesús se le acercaba a él dijo en Juan 1:29, el siguiente, dice, o sea, lo leo, ¿no? No fue lo que dijo José, sino que lo que dice el versículo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios eligió el Cordero en el Antiguo Testamento para identificarlo con su Hijo, porque aparentemente, si buscamos el significado de Cordero en el diccionario, dice dócil, humilde, como era Jesús, ¿verdad? Como era un ejemplo a seguir. Entonces, esta es el por qué Dios escoge animales, nos relaciona de alguna manera porque de alguna manera tiene alguna similitud con Jesús. Entonces, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia, no? En el tabernáculo se le clavaba un cuchillo al animal en el cuello y por ahí era que salía su sangre, ¿verdad? Y esa persona cuando sacrificaba al animal, le ponía una mano en la cabeza, como para identificarse con él, para decir, en lugar de este animal debería estar yo allí, pero como estoy pidiendo perdón por mis pecados, presento este animal muerto, le coloca la mano sobre la cabeza, ¿ok? Y el animal moría en expiación suya, para perdonar los pecados de esa persona. ¿Ok? Entonces imagínate, como mencionaba Isabelita, cuántos animales no se sacrificaban si cada persona iba y presentaba un animal, ¿verdad? En el tabernáculo. Y cuando el rey Saúl, creo que fue que dijo Isabelita, cuántos miles de animales, eran muchísimos. Salomón, sí. Yo todavía esa parte no pero vamos a llegar. Sí. Sí, entonces bueno, cuando vino Cristo ya los pecados no se tapan, como se hacía con esos sacrificios que se nos presentan aquí en estas ofrendas, ¿verdad? Sino que esos pecados ya se borran completamente con la presencia de Jesús. Todos, absolutamente todos, los pasados, los presentes y los futuros. Algo que, bueno, ya conocemos, pero lo voy a mencionar para explicarle un poquito al que están un poco más nuevos en la fe.
es que nosotros decimos, bueno, entonces los cristianos somos perfectos. No, no somos perfectos. Los cristianos pecamos, no somos perfectos, Dios nos tiene en ese proceso de santificación, pero debemos limpiarnos. O sea, si estamos en la fe y tenemos ese corazón renovado, sabemos cuándo pecamos y debemos reconocerlo, limpiarnos antes de tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Y eso de que cuando el cristiano peca, bueno, pierde la salvación, no, ya hemos hablado de que la salvación no se pierde. Y algún cristiano peca constantemente y la verdad es que no se le ve ese cambio, pues constantemente está en un pecado y no se le ve cambio alguno y aparentemente es que no tiene ese corazón renovado. Y si es así, pues esa persona la verdad es que no es cristiana, digamos, realmente no le ha entregado su vida al Señor. Sí. Entonces, bueno, estas prácticas de los sacrificios, como habíamos comentado, ya en la actualidad no son válidas. Ya no hay sacrificios animales, no hay sacerdotes intermediarios, no hay mediadores. Desde la muerte de Jesucristo solo tenemos un único mediador, que es Jesús. No hay ningún hombre, ningún ser humano, ningún santo, ninguna cura, ningún papa, ningún sacerdote, no hay nada que nos pueda acercar a Dios, solo Jesús. Porque como ya hemos mencionado muchas veces, en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dijo yo soy el camino, significa que el camino a Dios es una persona, no reglas, no religiones, no iglesias, una persona. Cuando dijo yo soy la verdad, significa que no hay dos verdades, no hay tres verdades, tú no tienes la verdad, yo no tengo la verdad, Él es la única verdad. Cuando dijo yo soy la vida, significa que solo a través de la muerte de Jesús podemos tener vida eterna. Y cuando dijo nadie va al Padre sino por mí, que todo esto es una frase completa. Yo soy el camino, yo soy la vida, perdón, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. Todo es una sola frase, pero la estoy desglosando. La última parte, nadie va al Padre sino por mí, significa que solo a través de Jesús podemos tener acceso al Padre. Entonces, no son muchos los caminos que conducen a Dios, porque se dice muchas veces así, muchos caminos conducen a Dios. No es así, solo uno, que es Jesús. ¿Ok? Y la Biblia lo dice en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, al hombre que sigue religiones, pero su fin es camino de muerte. Levítico nos muestra esas 5 ofrendas para acercarnos a Dios, ¿verdad? Y cada ofrenda tiene un rito que es muy complejo, hay mucho detalle. Y cada una de estas ofrendas, nos muestran de alguna manera el carácter de Jesús, el parecido con Jesús. Y nos hablan de Jesús y de su obra. Tenemos arriba en la primera fila la ofrenda del holocausto, en la segunda la ofrenda oblación, la tercera la ofrenda de la paz, la cuarta la ofrenda del pecado y la quinta la ofrenda expiatoria. Como vemos en la segunda columna, en la que está escrita en rojo, vemos que las 3 primeras eran ofrendas voluntarias y las 2 segundas eran obligatorias. ¿Ok? En la tercera columna, de izquierda a derecha, vemos el tipo de sacrificio, que está en moradito, en purple, el tipo de sacrificio. Entonces, si eran animales, si era con la harina de aceite, qué tipo de ganado, o sea, ahí vemos el detalle. Vemos de ese sacrificio qué porción como que era para Dios, cuál para el sacerdote, ¿ok? Y cuál para el que ofrecía esa ofrenda. Y en la última columna de la derecha vemos el propósito de esa ofrenda. Entonces, bueno, ahí tienen el detalle para que después con calma pues los puedan revisar así de una manera resumida y entenderlas con un poquito más de claridad. Y yo quería hacer alguna mención aquí. La primera, que es la ofrenda del holocausto, era una ofrenda totalmente consumida en el fuego, voluntaria, como ya lo habíamos comentado. Y es así como Cristo fue sacrificado.
todo su cuerpo fue sacrificado. O sea, no hubo parte de su cuerpo que quedara, digamos, en un buen estado porque fue su cuerpo muy maltratado cuando Él se ofreció en sacrificio. Entonces nos preguntamos por qué murió Cristo. Obviamente, Él murió para perdonar nuestros pecados, pero Él primero tenía que satisfacer a la voluntad del Padre. Entonces, el primer objetivo de su muerte era satisfacer la voluntad del Padre y después, obviamente, el perdón de nuestros pecados. Así es en nuestra relación con Dios. Primero nosotros debemos agradar a Dios, así como Jesús quiso agradar a su Padre, nosotros debemos agradar a Dios y hacer su voluntad antes que la nuestra. En nuestro caminar diario, pues, en el cristianismo, muchas veces es así, vamos a estudios, a la iglesia, cantamos, oramos en grupos, repartimos de repente folletos, ayudamos en la iglesia, hacemos muchas cosas, pero no tenemos tiempo íntimo diario en la comunión con Dios. Y esa es la parte, cuando vimos al principio, la parte más importante, porque es lo que nos acerca a Dios. ¿Ok? Y como lo mencioné anteriormente, de este tiempo con Dios es donde sacamos nuestra energía, nuestras fuerzas para poder vivir a su manera. La ofrenda la ofrenda de comida, que estaba hablando Isabelita, aquí se ofrecía flor de harina, aceite e incienso. Y se puede decir que es el alimento que tenemos en Jesús, la ofrenda de la comida, el alimento que tenemos en Jesús. Y nos revela la humanidad de Jesús en toda su perfección, en toda su belleza. Después tenemos la ofrenda de la paz, que es la tercera. Una vez que nos alimentamos de esa segunda ofrenda, ¿verdad? El resultado es ese, la paz, esa paz con Dios. No podemos agradar y tener comunión con Dios si no tenemos esa paz. Y de la cuarta y quinta ofrenda no profundicé mucho, pero la cuarta ofrenda es la de la culpa. No puedo acercarme a Dios si tengo culpa. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de toda culpa. Pero muchas veces tenemos todavía esa incredulidad. ¿Realmente estoy limpio? ¿Realmente Dios me ha perdonado? Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la quinta es la ofrenda por el pecado. No. Bueno, aquí tengo como un poquito de duda porque no la hice en profundidad. Pero la ofrenda por el pecado trata sobre el pecado como un acto. Y esta ofrenda, como lo vemos aquí, era obligatoria porque se trata del pecado y era pues importante para Dios, por eso era obligatoria. La del pecado y la ofrenda expiatoria también. Y bueno, esto es como un panorama de algunas cosas que están escondidas en todo este tema de la expiación de esos animales, ¿no? Y cómo era antes y cómo es ya a partir del sacrificio de Jesús. Y bueno, eso era lo que quería compartirles hoy.